¿Qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga. Mi nombre es Freddy González. Les mando un caluroso saludo desde la ciudad de San Luis Río Colorado, en Sonora. Estamos frontera con Estados Unidos. Y digo caluroso saludo porque como estamos en verano, las temperaturas ahorita promedio son entre 45 a 50 grados centígrados. Así que es muy caliente esta zona en verano. Y bueno, desde aquí yo quiero agradecer primeramente a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir en este congreso online. Y bueno, quiero agradecer a los anfitriones, también a Mayra, a Maxi, allá en Catriel, en Argentina, que me honran por siempre considerarme para este tipo de actividades que tienen como única finalidad edificar el cuerpo de Cristo en medio de estos tiempos tan convulsos, tan complicados, donde es necesario la palabra del Señor. Es necesario que nosotros como pueblo de Dios nos activemos y pues nos manifestemos para que nosotros podamos reflejar a Cristo Jesús, que es lo que la humanidad necesita en estos momentos. Y bueno, para no perder el matiz o no perdernos de la línea que lleva este congreso online, que tiene que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas, yo quiero compartirles un tema que tiene que ver con el carácter. Carácter, nosotros sabemos que no es cuando una persona se enoja fácilmente. A veces aquí en México mencionamos que cuando una persona es iracunda o es muy enojona, tendemos a decir esa persona tiene un mal carácter o un carácter fuerte. Todo lo contrario. Una persona que tiene carácter es una persona que sabe refrenar sus impulsos, esos impulsos que muchas veces nos llevan a cometer actos de los cuales muchas veces nos arrepentimos porque son actos incorrectos. Yo creo que a veces confundimos el mal temperamento con el carácter, cosas muy distintas. Podemos tener a veces enojarnos, pero el carácter hará que nosotros no cometamos locuras o no cometamos malas decisiones o no hagamos cosas de las cuales nos podremos arrepentir en un futuro. Así que yo quiero hablar del carácter porque creo que es necesario para poder fluir en medio de estos tiempos. Yo tengo un tema que es el tema de que he estado compartiendo en muchos lugares, que tiene que ver con la generación impulsiva. Que hoy vivimos tiempos donde pues la gente hoy no se reprime nada. Hoy si quiere hacer, por ejemplo, fornicar, quiere adulterar, la gente no se reprime nada y entonces lo que hace es seguir sus instintos, seguir sus impulsos, obedecen a sus impulsos y básicamente son esclavos de su carne. Y yo creo que en medio del cuerpo de Cristo debe existir una generación que tenga un carácter forjado por Cristo Jesús, un carácter forjado. Y este es mi tema en esta ocasión y yo quisiera compartir y aportar algo de lo que los siervos de Dios que usted va a estar escuchando en estos días, pues vamos a seguir aportando. Yo quiero aportar un grano de arena a todo esto y quiero hablar acerca de forjar el carácter. Y para forjar el carácter yo preparé 3 puntos básicos para que nosotros podamos entender qué se necesita para forjar el carácter. Sin olvidar, y lo voy a volver a repetir, que el carácter es la capacidad de poder refrenar los impulsos que nosotros tenemos, esos impulsos que nos llevan a hacer cosas incorrectas y que después nos arrepentimos. El carácter nos sirve para tomar buenas decisiones y para refrenar esos impulsos que no muchas veces son buenos. Ahora, yo quiero que entendamos en este día que se requiere, número 1, disciplina para forjar el carácter. Es una de las cosas que se necesita el día de hoy o siempre se ha necesitado para que nosotros podamos forjar nuestro carácter. Es cierto, Cristo lo hace, pero nosotros también podemos contribuir a forjar nuestro propio carácter. Y quiero citar y leer el versículo 11 del capítulo 12 de Hebreos, que dice: es verdad que ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nosotros entendemos por este pasaje que debemos de echar mano de un valor y de un principio que es la disciplina. Para nosotros forjar nuestro carácter debemos de ser disciplinados. Una vez leí que el ser humano no elige su futuro, sino más bien el ser humano elige sus hábitos y esos hábitos le permitirán llegar a ese futuro que anhela. Porque tenemos que entender que solo con desearlo y solo con tener el entusiasmo no basta para alcanzar ciertas metas. Por ejemplo, para aquellos que se proponen una meta material y dicen yo quisiera tener mi casa propia, tener mi vehículo, tener una cuenta en el banco, pues algo bien, ¿no? Algo con el que podamos decir, bueno, puedo vivir por lo menos unos años tranquilo. Entonces, solo con desear eso, sabemos que no se va a concretar esa meta. ¿Cómo se va a concretar? Con trabajo, con esfuerzo, con responsabilidad, con lealtad, levantándose temprano, madrugando, haciendo cosas que al principio van a ser incómodas, como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿No es cierto que cuando, por ejemplo, nos proponemos a vivir una vida más sana, a hacer ejercicio, a comer más sano, las primeras veces, las primeras semanas, uno sufre porque uno no está acostumbrado a ejercitar el cuerpo, uno no está acostumbrado a comer sanamente y entonces eso causa un sufrimiento. Es decir, que el generar hábitos, el ser disciplinado, cuesta. Por eso mucha gente prefiere vivir a lo fácil, prefiere hacer las cosas que le gustan, porque no batalla uno haciendo eso, batalla uno conquistando aquellas áreas que son importantes en nuestra vida. Una vez un amigo me dijo que uno no puede conquistar lo que uno no está dispuesto a confrontar. Entonces, a veces se necesita más que fuerza de voluntad y es ahí donde pues nosotros le tenemos que pedir al Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero, por ejemplo, leer más mi Biblia. Y Señor, me gusta mucho entrar a las redes sociales, pero a causa de que entiendo que me va a ser mejor la Biblia, el leerla, que estar en las redes, pues yo voy a hacer el hábito, voy a sacrificar ese tiempo y pues me va a costar. Pero Señor, tú puedes poner en mí el querer como el hacer de tu buena voluntad. Así que es necesario entender que se requiere de disciplina para forjar el carácter. Por ejemplo, para aquellas personas que batallan mucho o que batallamos con el mal temperamento, se requiere disciplina. Y Dios te va a poner generalmente en situaciones donde va a poner a prueba el carácter. Es decir, te va a poner gente que te haga enojar, situaciones que te van a molestar y te van a sacar de tus casillas. ¿Para qué? Para que forjes y para que ejercites la paciencia, para que ejercites los principios y los valores y de esa manera se forje el carácter. Y para que en un futuro, cuando la gente te venga a molestar, ya no te enojes por cualquier cosa o ya no nada te tire del camino y de las metas o de los planes que tú tienes, porque hay gente que constantemente se propone algo, pero pasan situaciones a veces no tan complicadas que vienen y los sacan del carril en donde van, y es por eso que siempre se tardan en llegar a un destino. Por lo tanto, el carácter nos va a ayudar a que, decimos aquí en México, a que el cuero se nos haga más grueso, más fuerte, es decir, que no cualquier cosa nos tumbe, que no cualquier cosa nos desanime, que no cualquier cosa nos detenga, sino que seamos personas determinadas, personas fuertes mentalmente, espiritualmente, y que podamos llevar a cabo el plan, el proyecto, el propósito por el cual nosotros anhelamos llegar. Y por supuesto entendemos que si somos cristianos queremos siempre agradar a Dios, pero pues está la disciplina. Tenemos que forjar el carácter a través de ser disciplinados y practicar
aquellas cosas que nos cuestan practicar, pero si las practicamos constantemente, nosotros, y seguramente ustedes han leído que más o menos para forjar un hábito se lleva alrededor de 21 días o más, algunos 21, algunos más, pero se necesita persistencia. Si no te salió a la primera, intenta la segunda. Si no te salió a la segunda, intenta la tercera, y así hasta que te resulte. Es decir, tener perseverancia, persistencia y entender que es necesario que yo me discipline, que yo me autolimite y que yo sea una persona que elija bien los hábitos que me van a llevar a lograr cumplir ciertas metas. Ahora, la segunda o el segundo punto que quisiera abordar acerca de forjar el carácter es de que nosotros tenemos que aprender a ser personas que están en sujeción, a sujetarnos a la autoridad. Y yo quiero aprovechar este momento para leer un pasaje que está en Romanos, capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Y el versículo 1 dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjense que yo he visto a lo largo de 14 años, poquito más de 14 años de tiempo completo en el ministerio, gente que quieren ser ungidos y que a veces lo son, que tienen un llamado sin duda, que tienen una unción, que tienen talento, pero que tienen esta situación de que se resisten a estar bajo autoridad. Y yo creo que es importante para forjar nuestro carácter siempre estar bajo autoridad. Esto significa que siempre tenemos que rendirle cuentas a alguien. Es necesario rendirle cuentas a alguien. Nosotros no nos podemos mover nosotros solos. Aquí tenemos varios dichos en México. Y en México hay un dicho que yo repito mucho, que no tenemos que andar como burros sin mecate. El mecate es un lazo, y entonces hay mucha gente que anda ministrando, predicando, que quiere hacer las cosas, pero no le rinden cuentas a nadie. Se mueven como llaneros solitarios. Y creo que es necesario que todo cristiano, sobre todo los ministros, sobre todo los que predicamos, sobre todo los que ministramos, entremos en sujeción. Y tenemos que estarle rindiendo cuentas a alguien. ¿Por qué? Porque, como lo leímos hace un momento, el libro de Romanos habla de que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y que es necesario que nosotros nos sujetemos a esas autoridades, porque el que se resiste a lo establecido por Dios, a Dios se resiste, y pues lo que va a encontrar al final de esa resistencia a la autoridad es la condenación. Así que yo creo que en estos tiempos donde se ha movido un espíritu de rebelión sobre este mundo, porque la gente no quiere obedecer, la gente no le gusta respetar a las autoridades, la gente quiere respeto, quiere justicia, pero ellos mismos no respetan a las instituciones, no respetan a las autoridades puestas por Dios. Todos nosotros entendemos de que hay una autoridad siempre. En el gobierno siempre está la autoridad máxima, que es un presidente, que están los secretarios, pero por ejemplo en un trabajo la autoridad es el jefe, en la escuela el maestro y posteriormente o anteriormente el director. Y entonces siempre nos encontramos con esa figura de autoridad. Y lo que nosotros tenemos que entender para vivir en el propósito de Dios es que no nos podemos saltar las reglas del juego, porque ha sido establecido así, que tenemos que estar bajo autoridad. Por supuesto que nosotros, como vivimos en Latinoamérica, vemos que se mueve mucha corrupción dentro de los niveles de autoridad en el gobierno y en casi todas partes. Pero nosotros no podemos decir, como el gobierno no se sujeta, yo tampoco me voy a sujetar. Todo lo contrario, cada líder, cada autoridad va a rendir cuentas al Señor por su gestión,
por la manera en que ha administrado ese cargo público de autoridad. Y por supuesto que nosotros también vamos a rendir cuentas de cómo fue que nos sujetamos a nuestras autoridades. Es necesario que los que no tienen iglesia se congreguen y tengan un pastor. Es necesario que los que predican y todo tengan una cobertura donde esté monitoreando y donde haya esa relación, no solamente de mandar, de que mira que yo te mando, que tienes que darme decirme los pormenores de tu ministerio, sino también por una cuestión de coinonía, por una cuestión de aprender, por una cuestión de, pues, además de autoridad, por una cuestión de, ¿cómo decirlo?, de relación buena que nos va a ayudar a forjar el carácter. Nosotros necesitamos estar bajo autoridad de gente que contribuya a esa forja de carácter en nuestra vida. Y lo vamos a obtener teniendo siempre autoridades, teniendo un referente. Por supuesto que nuestro referente máximo es Cristo Jesús. Y Él mismo, Cristo Jesús, no se saltó las reglas. Él se sujetó en todo momento a la voluntad del Padre. Y ese es nuestro ejemplo a seguir. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a nuestras autoridades. Si tú eres un hijo de dominio, llames hijo de dominio a los que todavía viven en la casa de sus papás, debes de aprender a sujetarte a tus papás y a sus reglas, te guste o no. Y yo quiero decirte algo, querido hermano, que las reglas no están para gustarse. No es que la sigo y la obedezco, sí me gusta, no. Las reglas y la autoridad están para obedecerlas. Tenemos que aprender a obedecer, porque hay un principio y hay una ley. El que no sirve para obedecer, no sirve para mandar, porque no tendrá la autoridad de Dios para hacerlo. Yo veo muchos ejemplos, he visto tanta gente que en sus años que le tocó ser obediente y que le tocó ser hijo o que le tocó estar debajo de la cobertura de alguien, siempre se saltó las reglas, siempre hizo lo que quiso, y cuando no voy a decir por azares del destino, pero sí por planes misteriosos de Dios, toman un puesto de autoridad, ahí sí quieren que todo mundo les haga caso. Y por eso es de que salen y se forjan los malos líderes, los líderes que gritan, que ofenden a la gente, que maltratan a la gente, que piensan que a través de eso hay autoridad. No, la autoridad no está ni en el tono de voz alto, ni en maltratar ni humillar a la gente, sino en la autoridad que Dios te da. Porque cuando tú siembras algo, eso mismo cosechas. No podemos burlar a Dios. Si no fuimos obedientes en su tiempo que teníamos que ser obedientes, la gente no nos va a hacer caso y no nos va a obedecer cuando nosotros estemos en un puesto de autoridad. Yo lo veo ahora como padre, que yo anhelo que, por ejemplo, mi hijo me obedezca, pero también me acuerdo cuando yo era hijo desobediente muchas veces y le pido perdón al Señor por eso, porque ahora me gustaría que como padre mi hijo me obedezca. Pero hay un principio: obedecer, sujetarse a las autoridades y sobre todo a la autoridad de Dios. Y nosotros de esa manera vamos a poder forjar el carácter para el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y por último, queridos hermanos, para terminar, ya vimos que necesitamos ejercitar la disciplina, ser disciplinados para forjar el carácter, como lo dice Hebreos 12:11. Ya vimos, como dice Romanos capítulo 13, verso 1 y 2, que necesitamos sujetarnos a la autoridad porque es parte del proceso. Eso nos va a ayudar a forjar nuestro carácter. Y sabe que hay una situación en particular que es ajena a nosotros, pero que también contribuye a forjar el carácter, y estas son las pruebas. Las pruebas, los procesos difíciles o las crisis, si usted le quiere llamar así, nos ayudan a forjar el carácter. Y le voy a leer el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, que dice de la siguiente manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros, discúlpeme, me cuatrapié, como decimos aquí en México, me equivoqué. Mas voy a volver a leer el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y verso 4 y último, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Son los procesos difíciles los que a veces sin querer nos ayudan a que nuestro carácter sea forjado. Porque son las pruebas ahí donde no nos podemos echar para atrás, donde ya estamos en el ruedo, donde ya estamos en la cancha, como también se dice. Y no nos podemos echar para atrás, sino lo único que nos queda es jalar para adelante, porque no nos podemos dejar caer. Y es Dios el que a veces permite esos procesos en nuestras vidas, procesos difíciles en los cuales aprendemos a forjar el carácter. O más bien, Dios forja el carácter en esos procesos. Y yo quiero contar un breve testimonio que hace en la década de los 90, cuando yo era niño, pasamos un tiempo de mucha pobreza, de extrema pobreza con mi papá. Anteriormente a ese proceso, yo me recuerdo que pues yo era un niño muy melindroso en cuanto a la comida. Es decir, que me daba el lujo de despreciar comida, decía esto no me gusta, esto sí, y entonces era muy melindroso. Esa es la palabra que usamos aquí en México. Y entonces cuando vivimos ese tiempo de pobreza con mi papá, no teníamos nada de comer. Y estábamos en un estado, que es el estado de Chiapas, al sur de México, donde nos salíamos a caminar para que se nos olvidara un poquito el hambre, para mitigar el hambre. Y me acuerdo que lo que comíamos, nuestra comida, durante varios días, fueron los frutos que caían, porque gracias a Dios, allá en el estado de Chiapas y en la ciudad donde estábamos, que se llama Tapachula, es una ciudad muy bendecida donde hay muchos árboles de mango, árboles de guayaba, árboles frutales, y entonces como hay demasiado, pues ya la gente ni le hacía caso a las frutas que se caían, muy buenas, se caían de los árboles, los mangos por ejemplo, se caían de los árboles y ahí estaban, solamente había que sacudirlos un poquito, pero en realidad estaban muy buenos. Y esa fue nuestra comida durante muchos días. Cuando pasábamos por un puesto, un lugar donde vendían comida, donde vendían tacos, donde vendían otros guisados, la verdad es que el estómago me dolía porque mi estómago anhelaba comer otras cosas que no fueran fruta. Así que en ese momento yo prometí algo al Señor y le dije: Señor, de ahora en adelante nunca más voy a despreciar lo que me pongan en la mesa para comer. Y desde ese entonces, pues sí, hay cosas que no me gustan en la comida, pero me las como, porque no me puedo dar el lujo de despreciarla. Y eso, ¿sabe dónde lo aprendí? En un tiempo donde hubo hambre en mi vida. Así que como esto, para dar un ejemplo, seguramente ustedes han pasado, están pasando o pasarán procesos complicados en los cuales no tenemos que reclamar ni quejarnos, sino decirle al Señor, más bien preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en este proceso? Señor, ¿qué quieres forjar de mi carácter? ¿Qué es lo que necesito aprender? Y estoy dispuesto a aprenderlo. Y miren que mientras más flojitos y cooperando estemos, decimos aquí en México, pues vamos a entender esos procesos y entonces vamos a ver esas etapas complicadas como unas etapas de aprendizaje, porque todo es aprendizaje, queridos hermanos. Así que yo creo que tenemos que disciplinarnos, estar bajo autoridad y entender que las pruebas sirven para forjar nuestro carácter, para que podamos vivir en el propósito que Dios nos dio y podamos bendecir esta tierra y podamos manifestar el reino de Dios en este mundo caótico que tanto necesita de Dios, pero que lo necesita a través de nuestro testimonio y de nuestro llamado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo que tú me has dado y por este privilegio que me das de poder estar compartiendo esto con mis hermanos, Señor. Permite que esto que compartimos, Señor, quede, Señor, en el corazón, Señor, de cada quien, de cada uno de mis hermanos y hermanas que está viendo en vivo o que verá en diferido este video, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de los que verán este video. Y, Señor, te doy gracias porque, Señor, tú eres el que forjas nuestro carácter. Tú eres el que nos ayudas y te pedimos que nos ayudes, Señor, a
aquellas cosas que no te agradan, Señor. Padre, tú las consumas y que nos ayudes a nosotros a poner el querer como el hacer de tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Les mando un saludo desde aquí, desde las tierras desérticas de Sonora. Mi nombre es Freddy González y no olviden ponerle valor a su vida.